Mi padre es informático y también lo es mi madre. Así que bueno, yo no sé qué voy a hacer de mayor, pero sería muy buena opción mantener la tradición y ser un informático yo mismo. Y bueno, charlando con mi padre, él me enseñó ya hace tiempo de que una de las partes básicas de un sistema informático es el sistema operativo. Así que, bueno, mucho tiempo después me pregunté a mí mismo, ¿por qué no hacer un vídeo de informática explicando el sistema operativo? Y aquí estoy. Para entender qué es un sistema operativo necesitamos saber primero qué es un sistema informático, ya que el sistema operativo hace parte del sistema informático. No solo hace parte del sistema informático, sino que es una de las partes más fundamentales de este. Un sistema informático está principalmente conformado por un software y un hardware. Lo que llamamos sistema operativo es el conjunto de las aplicaciones con un kernel o un núcleo. Estos dos serían el sistema operativo, que van a trabajar junto con el hardware para darle información al usuario que está interactuando con ellos. Recordemos que el hardware es la parte física del sistema informático, todo lo que incluye, por ejemplo, la memoria RAM, memoria ROM, la CPU, etc. A la parte no física del sistema informático le llamamos software. Esta parte no tiene, como ya dije, nada en físico y solo simplemente es informática. Ejemplos de esto pueden ser todos los tipos de aplicaciones que tenemos en el ordenador. La función del sistema operativo es administrar y controlar todos los recursos que el hardware le está prestando. Ahora, estos recursos deben ser presentados al usuario para que el usuario pueda hacer diferentes gestiones y trabajar. Básicamente lo que hace el sistema operativo es ir al hardware físico y decirle, oye hardware físico, préstame estos datos, dame memoria para que pueda almacenar este proceso que el usuario me está pidiendo. El usuario introduce un comando al sistema operativo y el sistema operativo gestiona los recursos del hardware. Por recursos del hardware me refiero, por ejemplo, a la memoria y a la CPU. Veamos algunos ejemplos de sistemas operativos. El primer de los sistemas operativos que existió en la historia se llamaba Unix. Y Unix es algo así como el papá de todos los sistemas operativos, porque muchos del resto de los sistemas operativos que iban a venir después de Unix estaban basados en el código original de Unix, solo que tenían ciertos cambios y ciertas actualizaciones que los diferenciaba, y poco a poco fueron siendo actualizados hasta que fueron mucho mejores. Tan antiguo es Unix que fue creado en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell. Bueno, luego tenemos a el conocidísimo Windows, que fue creado en 1985 por Microsoft, que a su vez fue creado por nuestro gran y viejo amigo Bill Gates y su colega Paul Allen. Otro sistema operativo muy comúnmente usado es iOS, que fue creado en 2007, ya veis cómo vamos acercándonos cada vez más al tiempo actual por Apple. Y Apple fue creada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Luego tenemos a Android, que es básicamente el equivalente de Windows, pero bueno, en móvil. La mayoría de los móviles tienen a Android como su sistema operativo y está basado en el sistema operativo Linux, o mejor dicho, GNU Linux. Fue creado en 2008 por Google, a la vez que Google, bueno, fue desarrollado por Larry Page y Sergey Brin. Mac OS, que OS viene de Operative System, fue creado en 2001 por Apple, al igual que, bueno, anteriormente mencioné a iOS. Y por último tenemos GNU Linux, que es el que vamos a estar hablando más detalladamente hoy. GNU, el proyecto GNU, fue creado en 1983 por Richard Stallman y el núcleo Linux o el kernel de Linux fue en 1991 creado por Linus Torvalds. Ahora, hay mucha gente que se refiere al sistema operativo GNU Linux como Linux solamente, y esto realmente es erróneo,
porque Linux originalmente es un kernel, que bueno, para los que no sepáis mucho de informática, el kernel es como una especie de software que conforma el núcleo de un sistema operativo. En la imagen tenemos el kernel siendo el centro, siendo rodeado por una shell y luego por la aplicación. El kernel se puede combinar con diferentes aplicaciones para crear como lo que se llama una distribución. Sin embargo, ya veremos lo que es una distribución más adelante. El kernel, más específicamente, se encarga de comunicarse con el hardware. Al mismo tiempo se comunica con la aplicación. El kernel es el núcleo del sistema operativo y hace de mediador entre la aplicación que esté siendo utilizada por el usuario y el hardware que administra los recursos que necesita aquella aplicación. Recordemos a Richard Stallman, el creador del proyecto GNU, o GNU como se pronuncia en inglés. Stallman quiso crear muchas aplicaciones, pero no aplicaciones de cualquier forma. Él les quería crear con código abierto. Ya os explicaré más adelante qué es el código abierto. Básicamente, Stallman quería realizar un montón de procesos y aplicaciones para que estuvieran disponibles y ponerlas en el mercado. Sin embargo, recordemos que para, tener un sistema operativo completo, se necesita también de un kernel, de un núcleo en conjunto con ciertas aplicaciones. Aplicaciones que Richard Stallman ya tenía. Fue en este momento que conoció a Linus Torvalds, creador del kernel de Linux, de ahí el nombre de Linux. Después de unas negociaciones decidieron unirse y crearon el proyecto GNU Linux. Linux sería el kernel del sistema operativo y las aplicaciones del proyecto GNU estarían diseñadas específicamente para Linux. Sin embargo, esto en la actualidad ha cambiado bastante y hoy en día se pueden utilizar muchas aplicaciones que no son originales del proyecto GNU y combinarlas con el kernel de Linux para tener un sistema operativo propio. Ahora sí, veamos cuál es la diferencia entre el código abierto y el código cerrado. El código cerrado básicamente es código o datos que, no tienen acceso al público, o más bien el público no tiene acceso a ellos. Son privados porque pertenecen a una empresa. A diferencia del código abierto. El código abierto es todo lo contrario. Es público y en vez de ser mantenido por una empresa privada, como en el caso de Windows Microsoft, el código abierto, por ejemplo, de Linux o de GNU, es mantenido por la comunidad primordialmente. La comunidad lo puede copiar, cambiar, duplicar, cambiarle el logo y aún así no habría problema legal. Mientras que el código cerrado es privado. Nadie puede modificar el código cerrado. A la derecha tenemos en orden de izquierda a derecha y de arriba abajo a Linus Torvalds, a Bill Gates y a Richard Stallman. Linus Torvalds siendo el creador de Linux, Richard Stallman siendo creador del proyecto GNU o GNU y Bill Gates siendo uno de los cofundadores de Microsoft que desarrollaría eventualmente a Windows. Muy bien, ahora vamos con las distribuciones de Linux. Antes había hablado de las distribuciones, que si juntamos un kernel de cierto sistema operativo con ciertas aplicaciones, podemos crear nuestro propio sistema operativo. Esto es 100% verdad, obviamente. Sin embargo, veámoslo más prácticamente con Linux. Linux, por ejemplo, recordemos que es un kernel y que muchas de las aplicaciones de GNU están en conjunto con el kernel de Linux. Sin embargo, también se pueden juntar otras aplicaciones que no son del proyecto GNU y juntarlas con el kernel de Linux. Así se obtiene una distribución. Sin embargo, ya existen muchísimas distribuciones de Linux. Algunas son muy famosas, otras son menos conocidas, pero existen tantas que hay algunas que han vuelto a ser mantenidas por una empresa privada. Cuando juntamos un grupo de aplicaciones junto con el kernel de Linux, obtenemos una distribución.
Luego, si cogemos ese grupo de aplicaciones y lo cambiamos con otro grupo de aplicaciones, o lo modificamos, o le hacemos cualquier cosa que lo cambie y lo seguimos juntando con el kernel de Linux, tendremos otra distribución diferente de Linux. Esta es una de las ventajas más grandes del código abierto, que no importa, tú puedes básicamente realizar tu propio sistema operativo a base de las aplicaciones que más te gusten o los procesos que más te gusten y juntarlos con el kernel ya hecho de Linux. Ok, en inglés. Las distribuciones más famosas de Linux, o como me gusta llamarlos a mí mejor, los sabores de Linux más prominentes, son Fedora, Debian, Linux Mint y Ubuntu. Aparte de, claramente, todo el resto de distribuciones que me estoy saltando, estas son las más utilizadas y con las que más tutoriales verás en YouTube o redes sociales. Por ejemplo, una curiosidad es que Ubuntu es una distribución de Linux y recordemos que Linux es de código abierto. Sin embargo, Ubuntu es una excepción, ya que es mantenido su código por una empresa privada, Canonical. En definitiva, Linux es uno de los sistemas operativos más reconocidos y más utilizados por la comunidad. Si os dais cuenta, los sistemas operativos de los ordenadores todos tienen Windows, y eso, bueno, hay diferentes razones para explicar esto, pero eso probablemente lo explicaré en otro vídeo diferente. Mientras Windows tiene la mayoría del monopolio de los sistemas operativos de ordenadores y portátiles, Linux es más comúnmente utilizado en los sistemas operativos de empresas, no de los ordenadores como tal, sino por ejemplo de los grandes servidores. Unix también tiene una gran parte en este negocio. Las razones todavía se desconocen, pero se sabe que Linux puede ser mucho más flexible y mejor utilizable en estos ámbitos que Windows, que está mucho más especializado para el ámbito personal de un portátil. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido a entender un poco más acerca de la informática. Y bueno, yo ya me voy quedando sin memoria RAM. Así que nos vemos hasta la próxima.